esas palabras que le repetía en Éxodo. No temas, le dijo a través de Moisés. Está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El Señor en ese momento no le estaba dando un simple mensaje de ánimo. Le estaba entregando un decreto de victoria. ¿Y por qué le estaba entregando un decreto de victoria? Porque cuando usted escucha bien o medita bien en el texto que estamos leyendo, el Señor le dice, y ustedes verán la salvación que el mismo Dios hará hoy por ustedes. Lo que el Señor le estaba diciendo, no temas, Israel, renuncia al pánico, tienes que renunciar al miedo, a la desesperación, a la duda, a la incredulidad. Tu batalla ha dejado de ser un asunto personal para convertirse en una cuestión de mi honor. Era el honor y la honra y la autoridad de Dios que estaba en juego en ese momento. Por eso Él les dijo, tu batalla, Israel, ha dejado de ser un asunto ya personal y se ha convertido en una cuestión de mi honor. No era una invitación a la pasividad. Esas palabras que salieron del corazón de Dios era una orden para que la fe del pueblo de Israel y su confianza se mantuvieran firmes mientras el brazo del Dios omnipotente se movía a favor de su pueblo. Iglesia, hoy Dios quiere también hablarnos a todos los que de una u otra manera hemos llegado a esta temporada sin fuerza, cansado, agotado. Quizás hoy te encuentras en un momento donde parece que no hay salida. Al igual que el pueblo de Israel, está el Mar Rojo y detrás está un pasado que te persigue día a día. Un pasado que no se rinde y estás entre la espada y la pared. Parece que tu vida está bloqueada, parece no poder avanzar, no poder crecer, no poder prosperar, porque a tu espalda se escucha también el estruendo de los carros del faraón, un pasado que te persigue como las malas decisiones que te llevaron a vivir duras consecuencias, un pasado que te persigue como esas voces que te dicen, no, no lo puedes lograr o volverás a caer. Un pasado que te persigue y te grita y te susurra que no vas a poder cancelar las deudas que tienes por delante, que las deudas esas que tienes no te dejan en paz y no te dejan dormir, pecados del pasado que te acechan día tras día. Y no solamente te persigue un pasado, sino que al frente hay un mar rojo lleno de imposibilidades que parecen cerrarnos el camino, como diagnóstico médico, una crisis familiar, un muro financiero que te cierra el paso. Y no solo te sientes atrapado geográficamente, sino que en momentos de crisis siempre también nos sentimos atrapados emocionalmente. Muchas veces, como el pueblo de Israel, en momentos de situaciones difíciles nos sentimos atrapados por la angustia, nos sentimos atrapados en el temor, en el pánico, la desesperación. Pero justo ahí en el límite de nuestra fuerza, donde tu capacidad y mi capacidad no da más, Dios establece también esa autoridad. Y nos dice esta mañana, como se lo dijo al pueblo de Israel, Iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo, no temas. No temas al futuro, no temas a la crisis, no temas a tu pasado. ¿Y por qué Dios nos dice esta mañana que no temamos? Porque la batalla o la primera batalla que Dios quiere pelear por ti y por mí en este 2026 es la batalla emocional. Porque la batalla emocional siempre busca paralizarnos, estancarnos. Por eso cuando Dios te dice no temas, no nos está dando un simple mensaje de ánimo, ni una frase de autoayuda. Nos está entregando un decreto real de victoria. Porque cuando Dios nos dice no temas es porque lo está decretando. No temas. Deja el pánico, deja el miedo. Es un decreto del cielo. No temas significa renunciar al derecho de entrar en pánico. ¿Y cuándo y cuántas veces nosotros nos hemos otorgado ese derecho de entrar en pánico? ¿Cuántos de los que están aquí se han otorgado ese derecho que alguna vez han entrado en pánico, en temor, en desesperación y angustia? ¿Cuántos de los que están acá? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos entrado en pánico. Nos hemos otorgado el derecho
para desesperarnos y angustiarnos. Por eso Dios decreta que no temamos en este 2026. ¿Y por qué, pastor? Porque el temor ciega la perspectiva espiritual. El temor ciega el discernimiento de las personas. El temor es la herramienta del enemigo para paralizar nuestro avance y nuestro crecimiento. El temor nos hace querer volver a Egipto, a nuestra zona de confort y a nuestros malos hábitos. El temor es un ruido que nos impide escuchar las instrucciones divinas de Dios. Por eso dígale que está a su lado, renuncia al temor. Vamos, sacúdalo y dígale, renuncia al pánico. ¿Y por qué debemos renunciar al pánico? Porque la fe comienza donde termina el temor. Mientras usted no tenga temor, usted no tiene fe. Mientras usted tenga temor, usted no tiene fe. Por eso la fe comienza donde termina el pánico, donde termina el temor. Por eso era la importancia de Dios de darle esa palabra al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba atemorizado. Esto quiere decir que para que la iglesia escuche la voz de Dios, debe apagar la frecuencia del pánico. A veces tenemos el pánico en alta frecuencia, usted la tiene a todo volumen. Ese pánico te persigue a todas partes. Un pánico y un temor que parece una sombra que donde quiera que tú camines, Él te acompaña. Y para que para que la iglesia escuche esa voz de Dios o la voz de Dios, debe apagar la frecuencia del pánico. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios. Porque el pánico de ellos estaba en alta frecuencia. Por eso en este 2026, el primer paso para nosotros como iglesia es no temas. Es no temer. Iglesia, no permita que el temor sea el arquitecto de tu futuro. Muchas veces el temor define tu mañana y define tu futuro. Y tú no puedes permitir que el pánico, el miedo y la desesperación sea el arquitecto, sea el que construya tu mañana y tu futuro. Porque cuando la iglesia deja de gritar de miedo y comienza a adorar en silencio, el cielo se empieza a movilizar a favor de nosotros. ¿Escuchó bien esto? Cuando la iglesia deja de gritar de miedo y de repente tú no lo gritas audiblemente, pero tu corazón y tu parte interior, tu alma está gritando de miedo y desesperación. Está gritando de temor. Y cuando tú dejas de gritar internamente o externamente de miedo y comienzas a alabar y adorar a Dios en silencio, en lo secreto, entonces el cielo se empieza a movilizar a favor de tu vida. Iglesia, no te detengas en este año 2026 y no permita que la parálisis del temor te robe la herencia que tú, por derecho legal divino, te pertenece. Iglesia, avanza porque el Dios del cielo ha salido al frente y donde el mundo ve un final, Dios está escribiendo un nuevo capítulo de tu victoria más grande en este 2026. El mundo hoy en día ve que todo se está terminando, ve que todo está revuelto, ve que todo gira sin control, pero mientras el mundo ve el final, nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios está escribiendo un nuevo capítulo, una nueva historia en este 2026 de una victoria más grande que Él te va a entregar a ti y a mí. Por eso, el segundo paso para nosotros caminar confiado, creyendo que Dios peleará por nosotros, es estar firme. ¿Y por qué Dios le dijo estas palabras al pueblo de Israel? Estar firme. Porque el instinto de todo ser humano es correr, es esconderse ante cualquier peligro. Dios le ordenó al pueblo de Israel a mantener su posición, a no esconderse, a no correr. No les pidió que atacaran tampoco, ni que retrocedieran. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Está firme.
Lo que Dios le quiso decir, quédate en tu posición. Quédate observando los carros del faraón, al frente, el mar rojo, al lado, dos montañas que no puedes ni moverte ni a la izquierda ni a la derecha, pero no te muevas de tu posición, no retrocedas, ni te muevas, sino está firme. Estar firme, querida iglesia, significa tener una postura de confianza. ¿Cuántos de los que están acá en algún momento han estado firmes ante cualquier circunstancia de la vida? ¿Cuántos han tenido una postura de fe y de confianza? El pastor Miguel el viernes nos daba un testimonio sobre una situación, una crisis que vivió con su hijo mayor. Y esto me lleva a que el pastor Miguel, en ese momento de crisis que vivió con el hijo, que casi se muere, él tuvo una postura de confianza. No se movió de su posición de fe. Y aun cuando él dice que no recordaba un versículo al momento, él decía, yo confío en ti, Señor. Y confío de que tú vas a levantar a mi hijo de esta crisis de salud que está viviendo. Mi hijo no se va a morir. Esa era una posición de confianza, una postura de confianza. Y ese es el cambio de manos que le dije al principio que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que salir de una postura de temor, de miedo y angustia y pararnos con una posición o una postura de confianza en Dios. Una postura o estar firme es una expresión de integridad y fortaleza de carácter que implica no flaquear cuando las circunstancias se vuelven difíciles o se vuelven adversas. Una postura de confianza es no retroceder ni dejarse mover por los problemas de la vida. Es mantenerse en la posición de fe donde Dios nos puso, sin intentar huir o volver a tu pasado. Y lo lamentable hoy en día es que muchas creyentes o muchas iglesias no se les ha revelado esta palabra. O se les revela o la escuchan, pero no se les revela profundamente. La pueden escuchar y la han escuchado y la hemos escuchado repetidamente. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dijo Jesús? Cobra ánimo, iglesia, porque yo estoy contigo y ya yo he vencido al mundo. Pero lamentablemente, cuando tú enfrentas o alguien enfrenta un problema, la mayoría de las personas lo que hacen es huir de la posición de fe. Lo que hacen es huir de la posición de Cristo y retroceder y dudar de lo que Dios puede hacer en su vida. Pero escucha bien, iglesia, en este 2026, tú y yo tenemos que mantener nuestra confianza y nuestra fidelidad y no permitir que la duda y la queja y la murmuración nos mueva de nuestro fundamento. ¿Cuántos creen que están fundamentados en la roca, en Cristo Jesús? ¿Cuántos acá están fundamentados en la roca? Vamos, dígalo con alegría si usted está fundamentado. Yo estoy fundamentado, yo estoy convencido, el pastor Malo está fundamentado en la roca. Y sé que voy a enfrentar desafíos, circunstancias, problemas, pero nada ni nadie me moverá de mi posición de fe. Yo sigo manteniendo mi fe y mi confianza de que Dios peleará por mí en este 2026. Y esa es la postura que usted y yo debemos mantener, estar firme. Porque tu firmeza no viene de tu fuerza de voluntad, sino de la roca sobre el cual tú estás cimentado, estás fundamentado. La firmeza de nosotros, la postura de confianza, no viene de tu fuerza de voluntad. Nuestra fuerza en algún momento se agota, ¿sí o no? ¿Usted se ha sentido cansado en algún momento de la vida cuando enfrenta situaciones una tras otra, problemas, crisis, sean emocionales, financieras, familiares? ¿Hay algún momento de tu vida que te sientes cansado y agotado, sin fuerza para seguir luchando? ¿Hay momentos en tu vida que te encuentras como el pueblo de Israel entre la espada y la pared? Hay momentos que no ha tocado vivir eso. Pero nuestra firmeza no viene de nuestra fuerza de voluntad. Proviene de la roca sobre la cual tú y yo estamos cimentados, estamos parados, estamos firmes. ¿Y la roca qué representa? A Jesús.
Por eso estar firme significa permanecer cimentado en la palabra mientras el entorno o la sociedad está colapsada. Y algo que predicaba el pastor Miguel el viernes, cómo fortalecer la fe en tiempos difíciles. El que no vino se la perdió. Pero él daba 3 puntos y el uno era estar aferrado a la palabra de Dios. Estar cimentado, firme, fundamentado en la palabra de Dios. Orar constantemente, decía él. Y el otro punto era que tú y yo tenemos que aprender a rodearnos de gente de fe. Rodéate de gente sabia. Rodéate de gente que te edifique, que sea constructiva y que sume a tu vida. No te rodees de gente que debilita tu fe, que te estanca y paraliza el propósito y los planes que Dios tiene diseñados para ti. El que anda con sabio, sabio. Y el que anda con necio, necio, se vuelve. Por eso estar firme es permanecer cimentado en la palabra de Dios. No dejar que la economía, mi querida iglesia, y la inflación y la incertidumbre política o los problemas familiares te muevan de tu posición de fe. ¿Y por qué, pastor? Porque tu firmeza, escucha bien esto, tu firmeza, tu posición de confianza es tu mayor declaración de fe y convicción en Dios. Tu firmeza. Cuando alguien lo ve firme ante cualquier circunstancia, esa es una expresión que le estamos dando a ellos, o somos testimonio vivo de que creemos en un Dios grande y poderoso. Por eso dígale que está a su lado, mantén tu posición, dígale. Dígale, mantente firme, no retrocedas. Y es lamentable, mis queridos hermanos, que hay personas que no han tenido la capacidad de enfrentar problemas. Ni familiares, ni ministeriales, ni económicos. Porque dentro de la iglesia también se enfrentan situaciones. Y lo primero que hace la gente cuando enfrenta situaciones en la iglesia es huir, es retroceder, es abandonar el llamado y el propósito y el ministerio que Dios le ha entregado. Huyen y retroceden y no tienen la capacidad para enfrentar la situación que se está viviendo. Y yo estoy convencido de que cuando estamos en Cristo, Cristo nos da la capacidad para nosotros poder solucionar cualquier problema. Eso se llama carácter. Y no solamente terminan huyendo y retrocediendo, sino que terminan quejándose, murmurando y cuestionando. Y es triste. Son personas que se le ha revelado que en medio de cualquier aflicción y situación que podamos enfrentar, usted y yo tenemos que mantenernos firmes. Firmes en la unidad, firmes en el perdón, firmes en la verdad, firmes en el amor, firmes nosotros en la empatía, firmes en la tolerancia, pues tenemos que mantenernos firmes. Porque el puente entre el 2025 y el 2026 requiere que te mantengas en posición de oración, ayuno, servicio y santidad. Ese es el puente y la transición entre el 2025 y el 2026. No es que vamos a vivir la transición del 2025 y el 2026 y todo va a ser color de rosa, aleluya, gloria a Dios, Dios peleará por mí. No, el primer paso para que Dios pelee por ti es no temer, renunciar al pánico. Y el segundo es estar firme. Porque ese puente requiere que tú y yo nos mantengamos en una posición de oración, ayuno, servicio y santidad. Si Dios te dio una promesa en el año pasado, mi querida iglesia, este es el año de sostenerla con firmeza, sin importar cuán fuerte sople el viento. Porque el viento, mi querida iglesia, en este 2026 va a seguir soplando. Es algo normal, es algo bíblico. Pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la promesa de Dios y sostener esa promesa con firmeza. Por eso el tercer paso para que Dios pelee por ti y por mí en este 2026 es que tú y yo tenemos que ver la salvación.
Tenemos que convertirnos en testigos de la manifestación de la gloria de Dios. Por eso la palabra Bek implica ser testigo. Hay batallas en nuestras vidas en este año que no nos van a pertenecer a nosotros pelearlas. Hay problemas que no vamos a resolver con estrategias humanas, ni con llamadas telefónicas o con ansiedad. Hay batallas que son de grado divino. Solamente Dios la va a poder pelear. Una batalla de grado divino son esas batallas donde la capacidad humana ha llegado a su límite y la intervención divina de Dios es la única vía para la victoria. Ahí tenemos que hacer como hizo el pueblo de Israel, abandonarnos en las manos del Señor. Estar ahí. Lo único que necesitaba el pueblo de Israel era una intervención divina. No había otra manera. Una intervención divina. Por eso en este año 2026 Dios nos dice, dejen de ser espectadores de su propia derrota y conviértanse en testigos vivos de su victoria. Nosotros tenemos que dejar de ser espectadores. Muchas veces nos convertimos en espectadores de ver derrotas y derrotas y derrotas. Y por falta de firmeza y por falta de renunciar al temor, no nos convertimos en un testigo, un testimonio vivo de la victoria que Dios nos puede dar. Por eso tu función o nuestra responsabilidad como iglesia es posicionarnos y observar cómo Dios mueve las piezas a nuestro favor. Dios es un Dios que mueve sus piezas, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue la pieza que Dios usó para abrir el Mar Rojo? ¿Cuál fue la pieza? La vara. La vara fue la pieza. Usó a Moisés, pero usó la vara. Extiende la vara. Le dijo Dios a Moisés. Y Dios usó esa pieza. ¿Para qué? Para abrir el Mar Rojo. ¿Qué pieza va a usar Dios en este año? Para abrirte el camino en este año 2026. Dios va a usar su pieza. Dios lo va a mover. ¿Cómo va a ser Dios para darte una gran victoria en este año 2026 que tú has estado peleando con tu propia fuerza en el 2025? Dios te la va a dar. Por eso nuestra función es posicionarnos y observar cómo Dios mueve las piezas a nuestro favor. Dios quiere que seas un testigo de su poder en este año 2026. Pero para convertirnos en un testigo de su poder tenemos que dejar de mirar el tamaño del gigante. Deja de mirar el tamaño de la economía hoy en día, de la salud, de la inflación, de la incertidumbre, del aumento del dólar. Y empecemos a declarar el tamaño de nuestro defensor. ¿Y quién nos defiende a nosotros? ¿Quién te defiende a ti? ¿Quién te defiende a mí? El creador del universo. El que sostiene el universo con su propia mano. Por eso en este 2026, mi querida iglesia, tenemos que enfocar nuestra atención en el poder de Dios, en lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones humanas. ¿Se ha enfocado usted alguna vez en su limitación humana? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento enfocarnos en nuestras limitaciones. Nos enfocamos en el no puedo, no tengo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a alcanzar. Siempre estamos enfocados en nuestras limitaciones humanas y esas limitaciones humanas nos lleva a preguntarle cómo lo hago, cómo avanzo. Y hay momentos que a mí me ha pasado, hay momentos que me enfoco en mis limitaciones o en las limitaciones humanas. ¿Y cómo es eso, pastor? Aquí hay un gigante que hemos enfrentado casi por 2 o 3 años y es el gigante de la luz. Todo el mundo lo sabe. Ese es un gigante. Y cada vez que llega el recibo de la luz y llegan los recibos a 89,000 bolívares y no hay nada en la cuenta, hasta ahí llega mi limitación humana. Hasta ahí. Y empiezo a pensar y le he dicho a mi esposa, ¿a quién llamo? Empiezo a buscar una llamada telefónica. Empiezo a ver quién nos puede ayudar. Como dice en la televisión, un comodín. Empiezo a buscar un comodín. Porque esa es mi limitación humana.
Y muchas veces nosotros terminamos enfocándonos en nuestras limitaciones y no terminamos enfocándonos en aquel que tiene el poder para hacer mucho más de lo que tú y yo imaginamos. Y Dios, cuando Él ve nuestras limitaciones humanas, ahí Él empieza a intervenir y empieza a mover sus piezas. ¿Y cómo la mueve? Cuando ya se agotan mi limitación humana para enfrentar a ese gigante de la luz, Dios mueve a alguien para cancelar ese recibo. Siempre mueve una pieza, siempre toca un corazón. Por eso yo estoy convencido que el que peleó con nosotros en el 2025 seguirá peleando por ti y por mí en el 2026. Y cuando tú te encuentres en ese momento de limitaciones humanas, que tú puedas ver ese gigante muy grande, enfócate en el poder de Dios. Que Dios siempre va a mover una pieza a tu favor. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, enfóquense. Moisés le dijo al pueblo de Israel, enfóquense en el poder del Señor y no en sus limitaciones humanas. Por eso él le dijo, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis para siempre. Esa fue la otra palabra que salió de la boca de Moisés, porque Dios habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo que los egipcios que ellos están viendo hoy en día, nunca más lo verán para siempre. Iglesia, los problemas que te agobiaron en el 2025, las deudas, los ciclos de pecado, enfermedades y crisis familiares, no tienen permiso para entrar en este 2026. Porque Dios peleará por ti para poner un punto final a lo que te persigue día a día, a lo que hasta hoy te sigue acechando día a día. Lo que tú ves hoy como una amenaza, mañana será solo un recuerdo de la victoria de Dios en tu vida. Y pasarás a ser un testigo, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué te está amenazando? ¿Qué está amenazando tu vida en este año 2026? ¿Qué está amenazando tu vida? ¿Qué te está impidiendo avanzar y crecer? Por eso Dios te dice, lo que tú ves hoy como una amenaza, mañana será solo el recuerdo de la victoria de Dios en tu vida. ¿Y por qué, pastor? Porque Moisés les dijo al pueblo y te lo dice a ti esta mañana, mi querida iglesia, Jehová peleará por nosotros. Y nosotros en este año 2026 estaremos tranquilos. Iglesia, estar tranquilo es traducido en algunas versiones como guardar silencio, mantener quietud. Estar tranquilo implica detener la queja, el pánico y el intento de solucionar las cosas con nuestra propia fuerza. Estar tranquilo implica rendir el control total a Dios. Eso es estar tranquilo, eso es estar quieto, guardar silencio. Por eso el núcleo de nuestro tema en el 2026 es Dios peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Iglesia, voy terminando. Si en el 2025 tú y yo caminamos con nuestra propia fuerza, en el 2026 aprenderemos a descansar en su poder. ¿Cuántos están listos y preparados para descansar en el poder de Dios? ¿Cuántos están listos? Tenemos que aprender a descansar. Es difícil descansar en el poder de Dios, es difícil. Es difícil. Vernos como el pueblo de Israel en aquella temporada, descansar en ese momento, en el poder de Dios, era difícil para ellos. No es fácil. Pues cuando tú enfrentas crisis y problemas, esas crisis afectan tus emociones tanto que no tienes quietud, tanto que no descansas y no estás tranquilo en el poder de Dios. ¿Y por qué no estás tranquilo? Porque las crisis y los problemas siempre nos quitan el sueño, nos roban la paz. Pero en esta temporada, mi querida iglesia, usted y yo tenemos que aprender a descansar en el poder de Dios. Porque tu mayor victoria en este año no vendrá de tu grito de desesperación, sino por tu silencio de confianza en el Señor.
Tu mayor victoria en este año no vendrá por tu grito de desesperación, sino por el silencio de tu confianza en el Señor. Iglesia, estar tranquilo no es cruzarnos de brazos, es mantener la paz interior mientras Dios se mueve a nuestro favor. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este año. Iglesia, aprender a descansar en el Señor es tener paz interna. Que a pesar de cualquier crisis que podamos enfrentar, nosotros tenemos que mantener esa paz, confiado de que Dios seguirá moviéndose a favor de nosotros. Porque hasta hoy Dios se ha movido a nuestro favor. Hasta hoy Dios se ha movido a favor de tu vida, a favor de mi vida. Aún cuando hay algo que te está robando la paz en esta temporada, aún en el día de hoy, que llegaste aquí y no tienes paz en tu corazón, enfócate en el poder de Dios. Descansa, está quieto. Recuerda, hay problemas que no puedes enfrentar con tu propia fuerza. Suéltaselo al Señor. Y esto te traerá paz. Y la paz no es la ausencia de problemas. La paz no es ausencia de problemas, es creer que Dios está presente en medio del caos. Eso es paz. Una iglesia tranquila, mientras el mundo entra en pánico, es el mayor testimonio de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso el propósito de Dios para nosotros en esta temporada es un intercambio sagrado. Y Dios nos lo mostró en el ayuno. Tenemos que hacer un intercambio sagrado. Primero, pactar nuestro corazón a Dios. Consagrar nuestro corazón a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a pactar su vida, su corazón al Señor? Hay muchos que pactan su alma al diablo. Nosotros tenemos la oportunidad en esta temporada de pactar mi corazón, mi alma y mi ser al Señor, al Espíritu Santo de Dios. Y en el inicio de este año 2026, en el ayuno, hicimos esa dinámica de pactar nuestro corazón, consagrar nuestra vida al Señor. Y ese es el propósito de Dios para nosotros en esta temporada. No pienses que Dios va a pelear por ti sin tú consagrar tu vida a Dios. Por eso el propósito de Dios es que nosotros consagremos nuestro corazón. Segundo, soltar el temor. Vamos, suelta el temor. Dígale que está a su lado, suelta el temor. Vamos, dígaselo. Suelta el temor, suelta el pánico, renuncia a eso, suéltalo. Pastor, entonces nunca voy a sentir miedo y temor, sí, en algún momento, pero que no te quedes atrapado allí como estaba el pueblo de Israel. Suelta el temor. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu economía. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de esta nación. Dios tiene el control de todo. Él es el dueño, el creador de todas las cosas. Lo tercero que tienes que hacer es soltar el control y comenzar a adoptar la quietud y la confianza en Dios. Tenemos que adoptar esa quietud, aprender a estar quieto y también adoptar la confianza en Dios. Muchas veces pensamos que tenemos confianza en Dios. Muchas veces creemos que estamos quietos ante las circunstancias de la vida. Pero cuando llega una tormenta y golpea tu vida, ahí verdaderamente va a ser probada tu quietud y tu confianza en Dios. Por eso, mi querida iglesia, la verdadera victoria para este 2026 no se encuentra en tu autosuficiencia, sino en la dependencia total a Dios. Hay personas que se creen autosuficientes, creen resolver sus problemas por su propia cuenta, se creen autosuficientes en su propia capacidad humana, en su propia capacidad intelectual. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor y a los que se le ha revelado esta palabra, nuestra dependencia tiene que ser total y absolutamente en Dios. Por eso, mi querida iglesia, en el 2026 no se trata de qué tan fuerte seas tú para enfrentar tu gigante, sino de qué tan quietos puedas estar para dejar que Dios pelee por ti. ¿Escuchó esta? El 2026 no se trata de qué tan fuerte seas tú para enfrentar tu gigante, sino
de qué tan quieto puedes estar para dejar que Dios pelee por ti. Los problemas que te persiguieron el año pasado y que hoy te quitan el sueño, tienen fecha de expiración, tienen fecha de caducidad, van a caducar en este año 2026. Si yo fuera usted, yo diera un amén y le rindiera un aplauso al Señor por esta promesa. Porque creo que no la escuchaste bien. Los problemas que te vienen persiguiendo desde el año pasado y que te acechan día a día, sean espirituales, sean llamados como sea, y que hoy te quitan el sueño, tienen fecha de caducidad. Este año caducan y expiran. Si el enemigo se levantó contra ti en este año 2026, es porque Dios lo ha citado en el Mar Rojo para demostrarle a ese enemigo quién es el que te cuida, quién es el que te guarda, quién es el que te protege y quién es el que te provee. Cada vez que enfrentes una situación un gigante, es porque Dios está citando al enemigo al Mar Rojo para hacerle ver y demostrarle que el Dios que cuida tu vida es más grande que cualquier circunstancia. Iglesia, tu Mar Rojo. Y termino con esto, tu Mar Rojo no es el final de tu vida, no es el final de tu historia, no es el final de un capítulo más en tu vida, es el escenario de tu mayor victoria.